Tirándolos. Bien, entonces es esa la forma en que se le da origen al suelo, ¿ya? Como vimos, la mayor parte del suelo se encuentra componido por lo que son sólidos y lo que son este, previos porosos, que son el aire, el agua, materiales orgánicos, entre otros, ¿no? Y nosotros vamos a ver ahora lo que son las propiedades de índice de suelo, que es la parte número 2 del capítulo. ¿Ya? Así que quiero preguntarle si alguien tiene alguna otra duda de respecto a la formación de suelo. ¿Ya? ¿Seguimos entonces? Sigamos, sigamos. Bien, entonces vamos a ir a las propiedades de índice. Y este tema es muy importante porque no muchos le toman la mayor atención. Y el que quiere estudiarlo se termina chipando, ¿no? Entonces, las propiedades de índice dice, las líneas generales del suelo está compuesto por una parte sólida, que son las partículas y minerales, por otra parte líquida, que es generalmente agua, y por una parte gaseosa, que son el aire, ¿no? Es raro ver otro tipo de compuesto ahí. Entonces, las relaciones de volumen y volumétricas y gravimétricas me definen las propiedades del suelo, las condiciones y su comportamiento físico. En eso es lo que consiste esta parte de aquí, ¿ya? Tenemos relaciones por volumen y por gravedad. Las relaciones de volumen, ¿ya? Tenemos la relación de vacío, la relación de porosidad, el grado de saturación y la densidad relativa. Las relaciones por gravedad me habla de lo que es la humedad, el peso específico seco, húmedo, saturado y sumergido, y muchos tienen que entender esta parte de peso específico porque seguro varios no se acuerdan, ¿no? ¿Qué es el peso específico? O si se acuerdan, lo vieron en materiales de construcción, estoy seguro. ¿Qué es el peso específico? Porque hay harto. Vamos a ir viéndolo, ¿ok? Entonces, vamos a partir desde aquí. La fase sólida está lo que es un estudio de lo que son las partículas, ¿ya? Y en ese estudio entra lo que es el tamaño, el color, la forma, textura, composición química, eléctrica, etcétera, ¿ya? Esa es la fase sólida del suelo, lo que podemos apreciar. La fase líquida podemos ver la cantidad de agua que hay dentro o fuera del suelo, el agua capilar, el agua absorbida que se da por este intercambio eléctrico. Y el agua capilar es el agua que entra al suelo por capilaridad, o sea, porque asciende el suelo desde que el agua que asciende desde los tramos del suelo hasta arriba de la corteza, ¿no? Y la fase gaseosa vamos a ver todo lo que son el aire que se puede encontrar dentro del mismo suelo, ¿ya? Entonces, todo parte desde acá. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Este cuadro de aquí me representa las propiedades que puede tener el suelo, pero obviamente de que yo cuando trabaje con un suelo no lo voy a tener así seccionado, ¿no? Simplemente voy a tener un pututo, puede que yo tenga un bloque grande de suelo, si yo tomo una muestreo directo, puede que yo tenga un suelo así todo escurrido porque está mojado, ¿no? O puede que tenga un suelo bien llenito de granos tipo arenoso, que simplemente lo agarro y se me escurre entre los dedos, ¿no? Entonces, hay varios tipos de suelo. Es cierto, hay varios estados de suelo también, pero cuando vas a resolver ejercicios de propiedades de índice, ¿ya? Vos lo representás de esta manera, aunque el suelo no podés manejarlo en esta forma, o sea, no vas a tener una parte que sea completamente seca, arribita de ello que esté completamente agua, y arribita de ello una parte que esté una capa de aire. No, no se puede, no es la realidad. Esto es una representación gráfica, es representativo, ¿ya? Cuando yo empiezo a ver lo que son los problemas de relaciones,
Entonces, divido el suelo en dos grupos. En este lado vamos a poner los pesos y en este otro lado vamos a poner lo que son los, ¿qué cosa? Los volúmenes. ¿Ya? Y vamos a ver la relación que hay entre peso y volumen. ¿Ok? Entonces, cuando yo trabajo con sólido, ¿ya? A este lado digo que toda la parte sólida va a ser WS, o sea, peso del sólido. Y aquí me dice que toda la fase, el volumen del sólido va a ser BS, volumen de sólido, o volumen seco, o peso seco, ¿ya? En la fase líquida voy a llamarle WW, o sea, el que me dice peso del agua, W water, ¿no? Y volumen del agua, BW, ¿ya? Y aquí donde tenemos todo el error. A veces colocan BA y dicen, ah, volumen de agua. No, el BA es el volumen de aire que se encuentra en un suelo, en las partículas mixtas. Cuando yo sumo el volumen de aire más el volumen de agua, me va a dar el famoso volumen de vacío, que es este de aquí. Es la suma de los espacios vacíos que se encuentran en el suelo. Y la suma del volumen de vacío más el volumen de suelo me da el volumen total. O sea que el volumen total se puede representar como la suma de este de aquí más este de acá, como también se puede representar por la suma que sea de esta manera. El volumen de suelo más el volumen del agua más el volumen del aire me va a dar el volumen total. ¿Ok? Entonces, esa es la gráfica que me representa los diferentes estados. ¿Y para qué me sirve auxiliar? Para resolver ejercicios de propiedades de índice de suelo. ¿Y para qué me sirven esos ejercicios auxiliar? Esos ejercicios te van a servir para toda la vida, ¿ya? No solo para deducir fórmulas cuando lo sea necesario, también te va a deducir, te va a ayudar, te va a ayudar a calcular algunas partes del suelo como la cantidad de agua que puede llegar a tener si esto estuviera saturado, ¿no? Si este estuviera completamente seco, cuántos son los poros que hay, entre otros. Bien. Entonces, el ingeniero les da un formulario que creo que han estado haciendo, ¿ya? Y partimos por lo primero, que es la relación de vacío. La relación de vacío se presenta con la letra E, ¿ya? Y es la división entre el volumen de vacío dividido entre el volumen de sólido, ¿no? O sea, una relación netamente de volumen, no le interesa nada más, no le interesa el peso, no, solamente le interesa el volumen de vacío que hay entre el volumen de sólido, ¿ya? El valor de E, bien, es un valor que yo puedo determinar en cualquier suelo y para ello tengo que ver de que E sea lo más chiquito posible. En los ensayos, como en el ensayo de CBR, compresión confinada, puede darse un valor negativo. ¿Qué quiere decir eso? Al ser un valor negativo quiere decir que está por demás de compactado de lo que debería el suelo, ¿ya? O lo han comprimido muchísimo. En el ensayo de SBR es donde se somete a compresión un suelo en su peor estado y se puede llegar hasta el valor de E negativo. O sea que el suelo está comprimido hasta que ya no da más. ¿Ok? Entonces, eso me indica. La relación de vacío no solo me indica la cantidad, la compactación que puede tener el suelo por volumen, sino que me indica de que si es un volumen bajo, o sea, una relación de vacío chiquita, puede ser compactada con fino. Y si es una, una, una relación de vacío grande, me dice que hay arcillas ahí que son compresibles, ¿no? Eso es lo que me indica la relación E. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a eso? Auxiliar, Ujú. digamos, si la relación de vacío, como dijo usted, es igual a 15, ¿no? Son compresibles, ¿se tiene que retirar ese suelo? Ya, buena pregunta. O, Cuando yo voy a construir algo sobre el suelo y yo sé de que es una arcilla y si es altamente compresible no me sirve. Tenés dos opciones. Una, la más recomendable, CM.
Segunda, ¿ya? ES. Tercera, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo arcillas altamente compresibles en un suelo, lo primero que puedo hacer es el cambio de material. ¿Qué quiere decir? Voy a traer una máquina, una excavadora que me va a sacar esa arcilla con su brazote, me lo va a dar a las volquetas y las volquetas me lo botan donde sea. Ese material no me sirve para construir mi casa encima. Eso me quiere decir. Lo segundo, ¿ya? ES, estabilidad del suelo. Yo puedo estabilizar el suelo. ¿Cómo? Destruyendo el suelo, o sea, disgregándolo y mezclándolo con, si es un suelo arenoso, lo mezclo con cemento, pero si es un suelo arcilloso, yo lo mezclo con cal, ¿ya? La cal me reduce la compatibilidad eléctrica que tienen las partículas de arcilla, la actividad que tiene la misma, y evita de que cuando la arcilla esté en contacto con el agua, reaccione de forma que se adhiera a las partículas. ¿Alguna vez te has plantado con un vehículo donde hay arcilla o barro, Sí, compañero? Ya. Si vos te bajás con una pala a querer hacer un pozo y todo, vas a ver que hasta la arcilla se prende a la pala. O cuando estás caminando por una calle, obviamente en el campo, donde está lloviendo mucho, y ves una parte que es totalmente resbalosa del suelo, aparte de ser resbalosa, se te pega a la bota, al pantalón y todo, ese es un suelo con arcilla, ¿ya? Entonces, podemos estabilizar lo que quiero decir, hacerle que baje esa acción de que se pone muy pegajosa y que se comprime, o podemos simplemente cambiar el material. La última opción es mover el lugar de ejecución de obra. Yo digo, bueno, me voy a mover a otro lugar y el suelo lo dejo tal como está, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de cosas que se hacen cuando vos estás con la arcilla. ¿Qué te recomiendo yo? Cambiar de material, pues. Es lo más accesible, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta respecto a la relación de vacío? Disculpe, ¿y Ya. ese proceso cómo se hace? Disculpe, auxiliar. O sea, digamos que yo ya quiero hallar la relación de vacío y estoy yendo del donde el terreno. ¿Qué prosigue luego? O sea, ¿cómo? Ok, para eso tenés que hacer lo que es un estudio de suelo, ¿ya? ¿Y qué se hace en un estudio de suelo? ¿Estuviste la clase? Ah, no, no le he dado esa clase, ¿no? Ahora que me pregunta, le voy a mostrar acá. No, no, no es esto. Mm, Patingo, ¿ya? Ya. Por ejemplo, supongamos que vos querés ir a sacar una muestra de suelo para saber si este suelo es apto para tu construcción. Lo primero que hacemos es usar la pala vizcacha y excavar el suelo, ¿no? Y voy a excavar hasta que yo vea un cambio de material. Por ejemplo, acá, esto creo que lo han visto con el auxiliar, ¿no? Con eso. Sí, sí. Sí, entonces, vos vas excavando, por ejemplo, aquí excavas, qué sé yo, 30 centímetros, y mientras vas sacando suelo con la vizcacha, vas a ver de que hay un cambio de dureza, color del material. Si es muy duro, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ah, aquí hay un cambio de material, ¿no? Entonces, me estoy atento porque voy a terminar de traer este material. De este material solo saco una muestra, muestra uno. Entonces, cuando cambie de materiales, se va a hacer mi muestra 2. Y esta muestra 2 yo la voy a meter a una pequeña bolsita como se ve aquí. Lo primero que hago, ¿ya? Ir al suelo, sacar distintos tipos de muestra para luego llevar al laboratorio, ¿ya? Una vez lo llevo al laboratorio,
yo puedo hacer todo el estudio, ¿no? Veo a qué profundidad se saca esa muestra, ¿no? Y la embolso y se la llevo al técnico de laboratorio. Entonces, el técnico de laboratorio, ¿qué es lo que hace? El primer ensayo que hace el técnico de laboratorio, no me equivoco, es este, ¿ya? Este de aquí, sí, este mismo de acá. Voy a determinar el porcentaje de humedad, ¿ya? Pero esta vez no he agregado, ¿no? Del suelo. Entonces, yo determino, imagínense que esto es suelo. Pongo el suelo a la balanza y lo peso. Me pesó 2 kilos. Lo meto al horno, espero a que seque. Una vez está seco, ya me va a pesar pues 1 kilo, 1,5 kilos, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay cierta cantidad de agua. Ah, entonces, ahí es donde nace la curiosidad del compañero. Como miércoles yo determino los tipos de volúmenes, ¿no? Vámonos a la pizarrita. Aquí, acá. Ya. Dijimos de que el suelo está compuesto por un estado, ¿ya? ¿Un estado qué? Sólido, un estado líquido y un estado gaseoso, ¿no? Entonces, en este estado sólido, este es estado líquido, y este estado gaseoso. Yo sé inicialmente que el peso total de mi suelo, 2.000 gramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Ya. Ahora, de esos 2.000 gramos, yo no sé cuánto es su volumen. Yo no lo sé. ¿Correcto? ¿Ya? No sé, no tengo ni idea de cuánto es el volumen del suelo. Pero lo que sé es que cuando yo puse este suelo a secar, ya me quedó 1.500 gramos, ¿correcto? Entonces, como ya sé la cantidad de gramos, 2.000 gramos todo, 1.500 gramos solo el suelo seco. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 500 gramos de agua, ¿no ves? O sea, hay medio litro de agua en ese suelo. Como el aire no tiene peso, esto va a ser cero. Yo digo que 2.000 gramos más, menos 1.500 va a ser 500 gramos de agua. ¿Ubicas eso? ¿Me entendiste hasta ahí? ¿O te lo explico de nuevo? Sí, sí, se entiende, se entiende. Ya. Entonces ya sé que tengo esa cantidad de material, ¿no? Tengo 500 gramos de agua. Ah, entonces aquí el volumen del agua va a ser 500 centímetros cúbicos. ¿Por qué 500? ¿Mm? Porque si yo tengo 1 gramo de agua, ¿ya? Ese gramo de agua va a ser igual a 1 centímetro cúbico. Si yo tengo 500 gramos de agua, voy a tener 500 centímetros cúbicos. Y auxiliar, ¿cómo determino yo eso? Usted lo dice por su sabiduría. No, yo no soy ningún sabio. Simplemente porque hay una relación, ¿ya? Una relación del agua, que es el peso específico del agua. El peso específico del agua me dice de que en 1.000 kilogramos de agua voy a tener 1 metro cúbico, ¿ya? Si este metro cúbico lo transformo a centímetro cúbico y este kilogramo lo transformo a gramo, me va a quedar 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? ¿Hasta ahí me seguí? Sí, señor. Ya. Entonces, el peso específico del agua va a ser igual al peso sobre el volumen. Yo quiero saber cuánto es el volumen y tengo el peso. Y yo sé que el peso específico, este es un dato mundial, en todo lado. Entonces yo despejo el volumen.
El volumen va arriba, el peso va a ir dividido entre el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso del agua? Son 500 gramos. ¿Cuánto es el peso del peso específico del agua? 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, ahí se salió de la pizarra. Entonces, gramo con gramo se va y me va a quedar 500 centímetros cúbicos. Es de ahí donde nace todo eso. ¿Ya? Y así es como yo determino el volumen del agua. ¿Ya? Una vez yo ya determino ese volumen, puedo determinar el volumen del sólido. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo determinar? Lo puedo determinar con el ensayo de Arquímedes, por ejemplo. ¿No? Tengo aquí 1 litro de agua. Voy a meter estos 1500 gramos de agua aquí. Los meto y el agua va a subir de nivel. ¿No ves? Entonces, esa es una forma y puedo ver también cuánto es el volumen que va a subir el agua por el volumen de sólido y así puedo determinar cuánto es este volumen de sólido, ¿no? Y aquí me puede decir de que el volumen de sólido es 800. ¿Ya? Entonces, esos eran los primeros métodos que se crearon con las relaciones de índice. Pero después dijeron, este suelo, si yo lo meto en agua, ¿qué va a pasar? A ver, metele pues una cucharilla de azúcar a tu café. ¿Será que va a subir de nivel? ¿O se va a desaparecer completamente el azúcar del café? ¿Ah? Se disuelve pues el azúcar, ¿no es? Puede pasar lo mismo con el suelo, se puede disolver. No te olvides que el suelo absorbe agua. ¿Ah? Entonces, si sucede eso, ¿ya? Puedo determinar el volumen de sólido, pero también puedo entender de que el suelo va a chupar agua, o sea que si aquí tengo espacios de aire, el suelo puede entrar a rellenar esos espacios de aire. Y yo no sé cuánto es el volumen de aire. Entonces, para descifrar este tipo de cosas, para determinar los volúmenes secos, volúmenes sólidos, volumen húmedo, se creó un método mucho más fácil que eso. ¿Ya? ¿Cuáles son esos métodos? Las relaciones de índice de suelo. ¿Ya? ¿Y cuáles son las relaciones de índice de suelo? Las que estamos viendo ahorita. Yo puedo determinar todo lo que se me dé la gana del suelo respecto a a su cantidad de agua, a su volumen de suelo, al peso del suelo, por medio de las relaciones de índice. ¿Bien? Que es lo que yo les estaba mostrando. Estábamos aquí, ¿no? Se me fue. Acá. Aquí. El primero que estábamos viendo, ¿ya? Es esta de acá. Partimos de que el suelo está en estado sólido, líquido y gaseoso. Con esos estados podemos determinar la relación de vacío. ¿Cómo determino el volumen del suelo? Puedo determinarlo midiéndolo. ¿Mm? ¿Cómo puedo determinarlo? Calculando la gravedad específica, ¿no? ¿Y cómo determino eso? Lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la primera ecuación y esta ecuación no es la única. Puedo sacar miles de esas. Por ejemplo, puedo representarla de forma así al ojo nomás, de la siguiente manera. El volumen de suelo también es igual a ¿qué cosa? Es igual al volumen total menos el volumen de vacío. Entonces aquí puedo ponerle en vez de eso, puedo tenerle volumen de vacío entre volumen total menos el volumen de vacío. ¿No? Y de esas ecuaciones puedo colocar otras relaciones y es así como se van deduciendo nuevas fórmulas para encontrar la relación de vacío, donde simplemente ya yo tenga que usar los pesos, ¿no? Y con los pesos pueda determinar esa ecuación.
Es un ejemplo, ¿no? Entonces, así es como va naciendo de la mecánica del suelo las primeras formas de determinar los estados del suelo. Y una vez determinados los estados, ya recién se fueron descifrando las otras formas de ver la consistencia del suelo. Otro concepto es la porosidad, ¿no? ¿Qué quiere decir la porosidad? La palabra porosidad quiere decir cantidad de poros, de huecos, de vacío que puede tener un suelo, ¿ah? Entonces, esta porosidad se calcula por esta forma. El volumen de vacío lo voy a dividir entre el volumen total, ¿ya? Y si yo eso lo multiplico por 100 y me sale que mi suelo es de 25 a 50, yo ya sé que es un suelo arenoso. Y si es de 30 a 90, ya yo sé que es un suelo arcilloso, ¿no? Entonces son características al ojo, en relaciones de volúmenes o de forma nomás, en que puedo determinar característicamente qué tipo de suelo puede llegar a ser, ¿no? Después tenemos el otro concepto que es la saturación. ¿Qué es la saturación? La saturación es la cantidad de agua entre el volumen de vacío. Puede representarse por medio de esta ecuación o puede representarse por medio de esta ecuación, ¿ya? ¿Qué quiere decir saturado? A ver, ¿alguna vez han estudiado más de 3 días seguidos? Sí, sí, una vez. ¿Ya? ¿Y has querido leer algo y no te entra, te ha pasado? Sí, sí, como que no, ya muy más difícil memorizarlo. Ya no fundió, ya no te entra nada en la cabeza, entonces, ¿qué dice? Está saturada tu cabeza, está llena de conocimiento, porque no acostumbras a estudiar tanto, así de golpe, entonces tu cabeza se saturó. Dale un descanso, ¿no? En el suelo puede llegar a este estado de saturación, o sea, puede llenarse el vacío que tiene el suelo, puede llenarse al máximo con agua, ¿no? Y cuando yo llego al 100%, el suelo está netamente saturado. ¿Ok? Eso es lo que sucede en el suelo, ¿no? ¿Qué pasa? A veces agarro y me siento, bueno, antes, ¿no? Agarraba y me iba a comer y le ponía. Peor cuando era cumpleaños, era invitado. Me servían un plato de crema ya y me traían otro, me traían otro. Había soda, había cerveza, ta, ta, ta. Mira, quedaba hasta que mi barriga no le entra más, hasta que no podía ni pararme del asiento. Estoy saturado, o sea, todo el vacío de mi estómago lo he llenado al máximo, pero no solo con agua, yo lo llenaba con comida, con cerveza, no sé. Esas cositas son las que me ayudan a ver la saturación, ¿no? Entonces la saturación es un valor indicador de la relación que hay entre el volumen del agua y el volumen de vacío del suelo, ¿no? Si está 100% saturado, ese suelo aguanta toda la capacidad del suelo que puede absorber y ya no le entra más. ¿Ok? Es la cantidad de agua por dentro que puede tener. Eso me indica la saturación. ¿Se entendió? Ahora, aquí miren, hay otra fórmula. Me dice la humedad por la gravedad específica entre la relación de vacío. Oye, Ausi, ¿y esto qué es? ¿Y esta W qué es? ¿Acaso saturación no es igual a la humedad? Son los símbolos que empieza a tener. La saturación podemos relacionarlo así. ¿Alguno de ustedes ha visto Dragon Ball Z? La saga de Majin Buu. Sí, sí. Sí, Ya. ¿Qué es lo que pasaba cuando Majin Buu estaba siendo derrotado? Empezaba a absorber, ¿no? A sus enemigos. ¿Y en qué consistía eso? Que agarraba, se los comía y los tenía ahí dentro, Los ¿no? convertí en chocolate. Los convertía en chocolate y se los comía o los absorbía así como una masa de pan, ¿no? ¡Fla! Los agarraba y los metía adentro. Eso es saturar. O sea, todo lo que está dentro, ¿ya? Que puede tener dentro el agua en relación al vacío que tiene el agua, ¿ya? Es la comparación de la cantidad de agua que puede tener en un determinado vacío. Yo tengo una maleta. Mi maleta está vacía.
Pero si yo agarro y le meto ropa, porque me voy a ir a Miami, la lleno, ahí están mis boxers, mis poleras, mis pantalones, mis cinturones, mis zapatos, se saturó. Es todo el volumen que puede ocupar en el vacío que tengo. ¿Ok? Entonces ese volumen se llena de agua. ¿Ya? Me dice que es la cantidad de agua que puede llenar mi vacío. ¿Ok? Eso respecto. Ahora vamos a ver lo que es humedad. ¿Ya? La humedad es diferente al grado de saturación. Miren, lo que acabamos de ver hace ratingo era esto. La saturación es igual al volumen ¿de qué? De agua entre el volumen de vacío. En otras palabras, la saturación es el agua entre mi vacío. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre saturación y humedad? La saturación se mide por volumen. La humedad se mide por peso. Peso del agua, peso del sólido. El peso del agua entre el peso del sólido. Yo sé de que mi agua está aquí, ¿ya? Y que mi sólido puede aguantar, puede ser esto, digamos, ¿no? Entonces yo divido la cantidad de agua entre el sólido que tiene. En cambio, el otro se compara entre vacíos. Dijimos de que la saturación es cuando el material absorbe al otro. Por ejemplo, Majin Buu absorbía a sus contrincantes y los tenía adentro. En cambio, esa es la saturación. En cambio, la humedad llega a ser otro concepto. Podemos entenderlo de la siguiente manera, ¿ya? La humedad es la cantidad de agua que se puede adherir, ¿ya? Superficialmente al suelo. ¿Puede adherirse hasta más adentro? Sí, puede adherirse hasta más adentro. Pero principalmente es la parte exterior. Es como que vos digas, a ver, yo voy a saturarme de agua. Agarro una botella, la lleno con agua y me la tomo hasta que ya no me entra más y me duele la barriga. Me he saturado de agua. El volumen de vacío de mi estómago lo he llenado con agua. Este vacío lo llené con agua. Esa sería la saturación. Ahora, la humedad podemos representarlo como el peso de agua que hay dentro del peso seco. ¿Me entendés? Entonces, puedo representarlo como que ya, cuando yo estoy saturado, peso 100 kilos. Supongamos que yo me morí, que estoy muerto, y quiero ver cuánto es la cantidad de agua que tiene mi cuerpo. Me meten a un horno, y el horno me tiene ahí 5 días, ¿no? Entonces, cuando me sacan del horno, ya estaba tan caliente el horno que ni siquiera estoy jugoso, estoy seco completamente. Ahí entonces ya yo peso 30 kilos. La humedad me dice, la capacidad de agua que tiene este cuerpo es del 30%. O sea, del 100% de su estado, del 30% de que tenía, el 70%, el 30% de que tenía era agua. ¿Me entendés? El uno se mide por volumen, el otro se mide por peso. ¿Ya? La capacidad de agua que puede contener el cuerpo y la capacidad de agua en comparación al peso que tengo. Esa es la diferencia. Lo que puede entrar, ¿ya? Y aquí sería una comparación de un versus entre tu peso versus agua. Puede ser de que aquí la saturación sea del 100%, pero aquí la humedad puede que sea simplemente del 40%. Porque el cuerpo puede tener toda la cantidad de agua que puede soportar, pero la parte sólida del suelo es mayor que la cantidad de agua saturada que tiene el cuerpo. Entonces es eso lo que me indica
esa ecuación. ¿Ya? Esa es la diferencia de la humedad y la saturación. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, sí, gracias. No, dije. Ya. Si es que no entienden, igual me preguntan. Trato de explicarle de otra forma. ¿Ya? Ahora está el concepto de peso unitario. Han escuchado mucho estos conceptos. Peso unitario, peso específico. Pero ¿saben cuál es la diferencia? ¿O para qué sirve? Creo que no. Bueno, vamos a ir viendo las ecuaciones y luego vamos a ir a ver la diferencia, ¿ya? El peso unitario, ¿ya? Es la cantidad de peso que entra en un determinado volumen. ¿Quiénes pasaron aquí materiales con Telle? Yo. Firme. Firme. Firme, firme, ya. Yo igual pasé con Telle. Por ejemplo, aquí, ustedes les mostraba Sirpa o Jimena de que el peso unitario consiste en meter el suelo a un cilindro, ¿correcto? Luego, ¿qué se hacía? Se lo compactaba. Ajá, se llenaba de arena y se compactaba en 3 capas con 25 golpes. Ese es el peso unitario, ¿verdad? Pero aún así, aunque esté compactado, había huecos, ¿verdad? Volumen de vacío. Entonces el peso unitario consistía en pesar el material, ¿ya? Y determinar y dividirlo entre su volumen. Y yo digo, este es el peso unitario. Y hacía este ensayo 3 veces. Cosa que de los 3 cilindros, yo después sacaba un promedio, ¿no? Aquí me salió 1500, aquí me salió 1600 y aquí me salió 1400. Entonces sacaba un promedio y el promedio de eso me salía 1500. Y ese era el peso unitario, ¿ya? Había suelto y compactado, correcto. Entonces, el concepto de peso unitario está bien. Es el peso del material que entra en un determinado volumen, pero que toma en cuenta, mucho ojo, que toma en cuenta, ¿ya? Esta parte de aquí. El volumen de aire, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver lo que es el peso específico. ¿Bien? El peso específico, ¿ya? Es netamente solo esto. El peso seco del material dividido entre todo el volumen. ¿Ya? Pero eso ya se llama peso unitario seco. ¿Ok? El peso de sólido dividido entre todo el volumen. O sea que aquí no hay agua. ¿Bien? Solamente hay sólido y aire. ¿Ya? Ahora vamos a ver un concepto más, que es la gravedad específica. ¿Ya? La gravedad específica me dice que es el peso de sólido. Aquí vamos a entrar ya, de nuevo así que se corta. Es el peso de los sólidos dividido entre el volumen de sólido y ese volumen de sólido multiplicado por el peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo eso, yo voy a determinar la gravedad específica, que es una relación que me sirve para poder determinar el volumen que puede tener cualquier sólido si yo conozco el peso del mismo sólido. ¿Ok?